El pueblo olvidado de los recabitas, la extraña nación que vivía sin casas. La tribu que prefería el desierto antes que los palacios. En los vastos territorios del antiguo Israel, mientras las ciudades crecían, los reinos se fortificaban y los templos se llenaban de oro, existía un pueblo distinto. Un pueblo que caminaba ligero, que no levantaba muros, que no construía casas ni buscaba tierras. Un pueblo que, a diferencia de los demás, no dejaba huellas permanentes en la tierra, porque su hogar no estaba en lo que se podía tocar. Ese pueblo era los recabitas. Una tribu pequeña, silenciosa, obediente a una antigua palabra dada por su antepasado, Jonadab hijo de Recab. Un hombre que les enseñó una forma de vida extraña, casi incomprensible para su tiempo. No construir casas, no sembrar campos, no plantar viñedos, no almacenar vino, no acumular posesiones, no depender de ninguna ciudad. Un mandato que haría temblar a cualquier otro pueblo, pero que para ellos era un camino sagrado. Un pueblo siempre en movimiento. Mientras otros pueblos levantaban murallas para protegerse, los recabitas levantaban tiendas ligeras para poder marcharse al amanecer. Mientras otras tribus extendían sus campos para asegurar el alimento, los recabitas se movían con el desierto, confiando en la provisión del día. Mientras los nobles vivían en casas de piedra pulida, los recabitas dormían bajo la sombra de palmeras, rocas o estrellas. Eran un pueblo que no acumulaba nada, para que nada pudiera poseerlos. El mandato de Jonadab, una herencia extraña. ¿Quién era Jonadab? Era un hombre recto, observador, celoso por la pureza del pueblo. Y un día, dio una instrucción que marcaría a toda su descendencia. No edificaréis casas, habitaréis en tiendas. No plantaréis viñedos. No beberéis vino. Así viviréis muchos días sobre la tierra. Las palabras quedaron grabadas. Los hijos obedecieron. Los nietos continuaron. Y generación tras generación, los recabitas mantuvieron un estilo de vida que muchos consideraban extraño, pero que les daba algo que otros no tenían. Libertad. La vida en las tiendas, sencillez y silencio. El campamento recabita siempre había una serenidad particular. Tiendas hechas de piel, cuerdas tensadas entre árboles o rocas, y un fuego pequeño ardiendo mientras el viento del desierto susurraba entre las dunas. No tenían lujos, no tenían propiedades, no tenían riquezas, pero tenían algo que ningún imperio podía comprar. Una vida sin cadenas. Los caminos que recorrieron. Los recabitas caminaban por rutas antiguas, siguiendo los senderos que los pastores y caravanas habían trazado durante siglos. Viajaban de oasis en oasis, de valle en valle, de sombra en sombra. Cuando se asentaban, era solo por unos días o semanas. El viento no dejaba que sus huellas duraran demasiado. Y cuando el sol marcaba el momento, levantaban las estacas, enrollaban las telas de sus tiendas, y seguían andando. El mundo era su techo, el suelo era su descanso, el horizonte, su maestro, el impacto de un pueblo sin ciudad. Para los reyes y sacerdotes, los recabitas eran un misterio. No pagaban tributos, no participaban en ejércitos, no buscaban tierras, no se metían en disputas, no levantaban su propia ciudad, no buscaban poder. Y, sin embargo, su presencia silenciosa era respetada. Eran vistos como un pueblo fiel, íntegro, incorruptible, que vivía según una palabra antigua sin desviarse jamás. Mientras otras naciones quebraban pactos, los recabitas mantenían uno solo, y nunca lo abandonaron. Cuando Jerusalén necesitó refugio, ellos también llegaron. En días de conflicto, cuando ejércitos extranjeros invadieron la región, los recabitas hicieron algo que llamó la atención de todo Israel. Entraron a Jerusalén. Por primera vez, un pueblo sin casas buscó refugio en casas ajenas. Trajeron sus tiendas, sus cabras, sus utensilios simples, y se instalaron en los espacios abiertos dentro de la ciudad. Pero aún entonces, no construyeron nada, no se acomodaron, no cambiaron sus costumbres. Eran extranjeros incluso entre los suyos. La ciudad vivía rodeada de muros, pero sus corazones nunca perdieron el amor por el desierto. El día que el profeta Jeremías los llamó, durante su estadía en Jerusalén, ocurrió un episodio sorprendente. El profeta Jeremías, obedeciendo una instrucción divina, los llevó a una de las cámaras del templo y les ofreció vino. Imagina la escena. El templo iluminado por lámparas de aceite, el aroma a incienso elevándose en el aire, los cántaros llenos de vino frente a ellos, y los recabitas, humildes, observando al profeta. Jeremías les dijo: «Bebed vino». Y la respuesta sacudió la sala: «No beberemos vino, porque Jonadab, nuestro padre, nos lo mandó, y hemos obedecido». Esa fidelidad sorprendió incluso al profeta. En un tiempo donde muchos rompían pactos, los recabitas mantenían vivo un pacto antiguo, sin cuestionarlo. La fidelidad que sorprendió a un pueblo entero.
En el templo, el silencio fue inmediato. Los sacerdotes miraron a los recabitas con asombro. Jeremías levantó la vista hacia ellos. Y en sus ojos se notó algo que pocas veces mostraba. Admiración. Aquellos hombres de tiendas, que no poseían tierras, que no buscaban honores, habían pronunciado una frase más poderosa que cualquier sacrificio. Hemos obedecido. Esa respuesta se convirtió en un espejo para Israel. Un espejo que revelaba una verdad incómoda. Mientras los recabitas guardaban fielmente las palabras de su padre humano, Israel había olvidado las palabras de su Padre Celestial. La lección era clara, directa, imposible de ignorar. Pero antes de que la nación entendiera el mensaje, los recabitas volvieron a sus tiendas, protegidos por su silencio, por su sencillez, por la fidelidad que había definido su historia desde generaciones atrás. Un pueblo que cambiaba paisajes sin ser cambiado por ellos. A diferencia de las ciudades que tenían leyes, puertas, murallas, mercados, problemas, riquezas y ambiciones, los recabitas solo tenían 3 cosas: una tienda, un fuego y una promesa. Era todo lo que necesitaban. Donde quiera que se asentaban, el campamento tenía el mismo orden. Una fogata central, tiendas orientadas hacia el este, utensilios simples de barro, pieles extendidas sobre el suelo, cabras atadas cerca, mujeres moliendo grano, hombres revisando las cuerdas y estacas. Todo era temporal, todo era ligero, todo estaba listo para moverse. El viento no podía destruir su hogar, porque el viento era su hogar. La lluvia no podía borrar sus cimientos, porque no tenían cimientos que borrar. Ningún ejército podía saquearlos, porque no acumulaban riquezas. Ningún enemigo podía someterlos, porque no buscaban territorio. Los recabitas eran, en esencia, inalcanzables. El desierto como maestro. Para muchos, el desierto era un enemigo. Para ellos, era un maestro. El desierto enseñaba paciencia, porque no había atajos. El desierto enseñaba humildad, porque todo podía perderse en una tormenta de arena. El desierto enseñaba fe, porque la vida dependía de la provisión del día. El desierto enseñaba unidad, porque ningún hombre sobrevivía allí solo. Dormir junto a una fogata, escuchar el canto del viento, sentir la arena fría bajo los pies, ver cómo el amanecer pintaba el horizonte. Todo era una enseñanza silenciosa, una enseñanza que las ciudades, por más grandes que fueran, jamás podrían dar. La fuerza de una promesa antigua. En una época donde los reyes podían cambiar leyes con una orden, y los sacerdotes podían caer en corrupción, y las ciudades podían mezclarse con costumbres extranjeras, los recabitas se mantuvieron firmes. No por orgullo, no por rebeldía, no por miedo, sino por lealtad. Lealtad a una voz ancestral, a un hombre que ya no vivía, pero cuya palabra seguía guiando cada paso de sus descendientes. La obediencia de los recabitas no era rígida ni arrogante. Era suave, discreta, serena. Era una fidelidad que no necesitaba audiencia. Un pueblo que Israel recordaría para siempre. Después del encuentro con Jeremías, la historia de los recabitas no quedó guardada en pergaminos oscuros. Se convirtió en un mensaje vivo para generaciones futuras. Dios mismo los bendijo a través del profeta. Nunca faltará de Jonadab, hijo de Recab, un hombre que me sirva para siempre. No era una promesa de riquezas, ni de ciudades, ni de poder. Era una promesa de presencia, de protección, de continuidad. Mientras los palacios podían caer, mientras los templos podían ser destruidos, mientras las murallas podían ser derribadas, la fidelidad de los recabitas seguiría viva. No en monumentos, no en inscripciones, no en estatuas, sino en corazones. El legado de un pueblo que nunca buscó dejar legado. Es irónico. Muchos reyes levantaron ciudades para ser recordados, y nadie recuerda sus nombres. Muchos ricos construyeron casas enormes, y no queda una piedra de ellas. Muchos guerreros ganaron batallas, y su gloria se apagó. Pero los recabitas, que no querían dejar rastro, que no buscaban reconocimiento, que no fundaron ciudades, que no escribieron libros, fueron recordados, no por su fuerza, sino por su fidelidad, no por sus obras, sino por su obediencia, no por lo que construyeron, sino por lo que mantuvieron. Conclusión: el pueblo que no tenía casa, porque su casa era la fe. Los recabitas fueron un pueblo diferente, un pueblo que eligió vivir ligero, caminar sin miedo, obedecer sin excusas, y preservar un camino que otros no entendían. Vivieron sin casas, pero su historia se convirtió en un refugio. Vivieron sin viñedos, pero su fidelidad fue un fruto que nunca se marchitó. Vivieron sin tierras, pero su nombre quedó plantado para siempre. Vivieron sin ciudad, pero su identidad nunca se perdió.
Quizá, sin proponérselo, los recabitas revelaron una verdad profunda. Que a veces, para caminar seguros por la vida, hay que aprender a viajar ligero.